Hola, ¿qué tal comerciantes? ¿Cómo se sienten hoy? Espero que estén preparados al igual que yo porque he decidido crear un video muy especial. Llevará por título Cómo leer las velas y es un video muy práctico teórico con mucha información útil para todos ustedes. Información detallada que deben saber, ese paso a paso que deben llevar para todo este proceso de negociación que es muy importante para los principiantes que siempre tengan en cuenta. Así que para que estés pendiente de todo este contenido, debes seguirme ya aquí, suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre pendiente de mis videitos. Debajo acá también te dejo el link para mi chat de Telegram donde comparto más y más información útil gratis para todos ustedes. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. En mi caso no vamos a utilizar cualquiera de los indicadores. Vamos a tratar de utilizar solo los patrones de las velas y vamos a tratar de aprender a leer las velas y la forma de explicar los patrones y la próxima duración y la dirección. Así que en este caso estamos trabajando con los 4 pares de divisas. Y bueno, vamos a trabajar con el cuerpo de las velas y las mechas de las velas. En este caso vamos a trabajar en este gráfico con el euro frente al franco suizo. Así que usted ve acá algunos crecimientos de este tipo de historia. Esta parte de la historia y ahora nos enfrentamos al mercado bajista. Eso significa que esta es la caída de las citas aquí en el aire. Así que estamos trabajando acá con las velas rojas. Y aquí vamos a hablar sobre el cuerpo de las velas. Así que el cuerpo de la vela es la distancia. Por ejemplo, veremos acá esta vela y esta es la distancia entre la apertura del cierre de los precios y el precio de cierre es superior al de apertura. Las cotizaciones se colorean de verde. Quiero decir, en este caso vemos que la vela es de color rojo. Eso significa que la apertura del precio fue aquí. Y el cierre del precio ocurrió aquí, en la parte inferior. Así que aquí estamos trabajando con la formación de una nueva vela. Y desde hace unos momentos el color verde. Pero ahora estamos viendo que esta vela también es de color rojo. Así que vamos a ver cuánto más alta es la vela creciente. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Más compradores hay en el mercado y más fuerte es la demanda. Así que aquí esto indica que el crecimiento del mercado. Quiere decir, si usted ve todo el tipo de historia, este es el crecimiento del mercado. Estas velas verdes acá nos están mostrando que era la situación del crecimiento del mercado. Y aquí nos enfrentamos, para algunas varas de aquí, nos enfrentamos a la caída de las cotizaciones. Y aquí se está produciendo el mercado bajista predominante. Por eso, cuanto más baja sea la descendente, más vendedores habrá en el mercado. Ojo con esto, indica un declive del mercado. Así que vamos a ampliar y ver lo que estamos teniendo en esta parte. Trabajaré aquí con los $263 de mi cuenta y de verdad voy a invertir acá 20 o no,
No, serán 200 en mi caja de inversión. Estar listos para pulsar la opción de compra. En este caso estoy muy contenta de mostrarte el tono de los precios. Así que, del que hablaremos un poco más adelante cuando tomemos el tema de los patrones. Después de algún tiempo con estas velas de aquí, así que vamos a ver lo que nos enfrentamos con el segundo par. Dólar australiano en relación al yen japonés. Vamos a revisar todo el tipo de historia. Vemos aquí el siguiente caso. Hemos aprendido a marcar y encontrar los mercados, los marcadores de los mercados bajista y alcista. Y aquí nos enfrentamos al mercado bajista que no hace mucho tiempo ha pasado acá y ahora nos enfrentamos a la baja volatilidad de movimiento de los precios que se está pegando alrededor del mismo nivel. Si usted sabe lo que quiere decir, también trabajaremos acá. Intentaremos trabajar con las sombras. Hablaremos de las sombras o también llamadas mechas. Y bueno, las mechas son la posibilidad mostrada del precio máximo y mínimo para el periodo dado. Es decir, normalmente cuando más larga es la sombra, por ejemplo, en este caso, más fuerte se muestra el mercado en sentimiento y en alguna situación. Una sombra puede señalar un cambio de tendencia para alguna situación. Y por ejemplo, si la vela estaba creciendo fuertemente, pero comenzó a, por ejemplo, caer hacia el cierre y formó gran sombra superior, como por ejemplo en este caso, un cuerpo estrecho, por ejemplo, acá un cuerpo estrecho, como lo ven, lo que está sucediendo es que lo más probable es que la compra prevalezca durante la subasta y al final de la sesión el inversor cambió de opinión. Así que bueno, también contrataremos alguna situación típica que nos encontraremos y de la que hablaremos. Por ejemplo, en esta vela que nos muestra que hubo el giro de los precios según la vela anterior y entonces el mismo martillo que nos mostró el giro a corto plazo de los precios con la siguiente vela. Así que la vela sin sombra se llama Marubozu y estamos frente a un mismo Marubozu. Es el mismo Marubozu acá, donde si no creo que puedo enseñarte el Marubozu rojo que está sucediendo también aquí. Esta es la vela sin mechas. Si sabes de lo que quiero decir, lo ves. Y bueno, estamos viendo el Marubozu también acá. Así que este tipo de historia nos enfrentamos a dos mambazos rojos y uno verde. Lo que ocurrirá es que no hace mucho, y bien, una vela de Marubozu rojo indica que el precio de apertura de la vela correspondió a su máximo y el precio de cierre correspondió a su mínimo. Por lo tanto, prevalece la tendencia bajista y en este caso vimos que durante algún tiempo prevaleció la tendencia alcista. Entonces, ese fue el momento para el Marubozu verde, que indica que la situación es opuesta cuando una tendencia es creciente y prevaleció. En este caso estamos ante la formación de una nueva vela. Acá tenemos una nueva vela y hablaremos también del siguiente tipo de vela. Bueno, pero en primer lugar tenemos que poner acá nuestra inversión, que esta vez será de 4% de dólares de nuestra caja, hágase bien. Y ahora pulsar la opción de compra.
En este caso acabamos de tener nuestro tiempo antes de que cayera la siguiente vela y nos brindó una gran oportunidad para trabajar. Así que vamos a trabajar ahora con el tercer ratio de divisas. Usted ve acá en este caso hay una gran oportunidad para trabajar y para empezar a operar en opciones binarias. También sin ningún tipo de indicadores necesarios. Usted puede cambiar solo su tiempo de caducidad y la duración también de las velas. Me refiero entonces de esta manera. Así que también por lo general trabajo con velas de 1 minuto de tiempo. Muy conveniente para mí trabajar y encontrar algunas predicciones según las mechas y según los patrones concernientes a estas anteriores de algunas velas, algunas barras de velas y según los tipos de las velas japonesas. Hablábamos hace un momento de las velas alcistas y las velas bajistas, pero ahora tenemos que hablar también de los doji. Quiero decir que los doji son las velas que tienen un cuerpo estrecho, incluso debería decir la ausencia de ellas. Casi ausente, un cuerpo ausente, como estos casos y esta situación cuando el cuerpo es menos en sus propios mimbres. Así que ya sabes cómo descubrirlas. También creo que tenemos que hablar de la variedad del doji. Así como ya lo dije, el doji también tiene muchos tipos de sí y sí, así como lo dije. Puede ser también de estos colores, verde o de color rojo. Me refiero a dojis alcistas y dojis bajistas. Y también tenemos que aprender acá a leer estos dojis. En este caso tenemos que saber sobre los candelabros populares. Hablaremos también de la vela envolvente. Y en primer lugar tenemos que encontrarlo. ¿Qué quiero decir? En esta tercera divisa tenemos que ver entonces la vela envolvente bajista y la vela envolvente alcista. Así que, bueno, aquí creo que entonces es el caso cuando debemos que la siguiente vela verde es mucho más alta y un poco más grande que la vela roja anterior, que estas velas rojas anteriores. Significa que estamos frente a la vela alcista envolvente aquí, ¿sí? Aquí mismo. La situación similar está sucediendo acá. Vemos el crecimiento de las velas envolventes aquí. Estamos hablando de la envolvente. En este caso, tenemos tiempo para seguir adelante y poner nuestra inversión. Esta vez serán 700 en nuestra caja de inversión y pulsemos la opción de compra. Sí, en este caso estamos teniendo y sin indicadores. Así que seguimos trabajando con los patrones, solo con las velas aquí. Estamos frente a una gran oportunidad de ganar dinero frente a esto. Así que vamos a hablar de las velas envolventes que nos mostró la tendencia alcista envolvente y la tendencia bajista envolvente. Y hablaremos también del martillo. El martillo es la situación en la que, bueno, quiero decir, el martillo es, déjame ver, bueno, hablaremos de esto. La vela martillo rojo. Esta vela cuyo cuerpo es 2 o más veces pequeña que la sombra inferior. Quiero decir,
Esta es la sombra inferior y la sombra superior está prácticamente ausente, usted ve. Este es el caso correcto de tener el martillo acá y el color del cuerpo de esta vela no importa, pero en este caso estamos trabajando con el rojo y después de la formación en tal combinación podemos esperar que el precio se mueva hacia arriba. Veamos algo similar en el cuarto ratio de divisas, por lo tanto, aquí estamos hablando de los casos. Quiero decir, en este caso, estamos viendo el martillo. Debería decir que vemos un martillo en esta situación acá. Bueno amigos, aquí quiero decir que después de la formación de una combinación de este tipo, podemos esperar que el precio se mueva hacia arriba o podemos esperar que el precio gire. Así que en este caso estamos teniendo una situación también de la vela doji que está sucediendo acá. Así que sigamos rápidamente con la inversión. Esta vez la inversión será, pongamos $900 en nuestra caja de inversión. Y estar listos para la opción de compra. Si pudieron ver esto y sin indicadores. Así que quiero decir que esto está funcionando realmente bien. Si quieres aprender algo más, solo con los detalles según los patrones, te aconsejo que entres a mi canal de Telegram. Siempre les dejo el link con mucha información debajo de este video. Ahora sí, vamos a seguir acá con nuestro gráfico para hablarle de los patrones en los que uso las velas japonesas. Así que con el próximo patrón, el próximo doji es la libélula. Es decir, esta es la vela que tiene una larga sombra inferior. Y aquí un cuerpo mínimo, algo típico de nuestro primer ratio de divisas. Vamos a ver, estamos buscando algo, quiero decir, una sombra inferior con un cuerpo mínimo. Casi no hay sombra superior. Así que acá creo que este es el caso en donde encontraremos algo típico. ¿Qué quiero decir? Que este es mucho más similar a la libélula. Así que amigos, esta combinación indica a veces que nos pronostica un movimiento al alza. Por eso va a suceder acá algún tipo de periodo en algunos bares. Así que acá trabajaremos con una posición interesante de las velas rojas actuales acá. Es bastante tiempo para que hablemos de la lápida de doji, que luego se va a mostrar. Creo acá que no tengo ninguna lápida de doji aquí. Así que vamos a ver algo típico en nuestro segundo ratio de divisas. Así que cambiemos a otra proporción. Creo que tengo que intentar buscar algo típico, pero no lo encuentro. Así que tengo que explicarte lo que es la lápida. Esta es la vela que tiene la sombra superior. Es larga, así que por lo contrario a la anterior, así que la lápida no se ve igual. Se ve al revés cuando tiene la sombra más alta y la sombra superior e inferior, pero no tiene una sombra inferior y el color tampoco importa y la combinación. En este caso indica un predecible movimiento a la baja. Creo que tenemos acá que verlo en nuestro tercer ratio de divisas. Me preocupa mucho encontrar algo así. Si esta es la situación cuando estamos teniendo la lápida doji, justo en este lugar, cuando la estamos teniendo. Así que bueno, sigamos a la siguiente vuelta de los precios. ¿Qué ha pasado aquí?
Así que bueno, veamos qué tenemos acá. Y acá es muy interesante la situación del crecimiento de la vela verde. Bueno, creo que también tenemos que hablar de las estrellas. En este caso será las estrellas de Doji, pero vamos a continuación poner aquí la misma inversión en nuestro cuadro de inversión. Solo que hemos aprendido acá lo suficiente de esta información. Así que debemos estar listos para pulsar la opción de venta en este momento. Chicos, un gran resultado de lo que está sucediendo en este momento. Así que en este caso se ve que la vela anterior solo tenía su propio tiempo y nos mostró un corto plazo de estos precios que se esperaba en algún tiempo. Y eso es lo que agarramos, el momento preciso y adecuado. Ya ves, para que usted acabe de ser un buen comerciante, un buen principiante, no es necesario ningún indicador dado que hacer para hacer un buen beneficio de estas grandes sumas de dinero. Así que vemos acá estas estrellas en el gráfico. Las estrellas de patrones de Doji. Podemos encontrar algo interesante en el cuarto ratio de divisas. Así que hablaremos aquí de las estrellas. De estas estrellas de la mañana y de la tarde en nuestra carta. Así que creo que acá tengo que encontrar algo típico para ustedes y luego hablar con ustedes acerca de este tipo de patrones, pero no puedo encontrarlo, así que busquemos algo similar en nuestro primer ratio de divisas. Me refiero a la situación cuando no hay ningún cuerpo de velas, pero estamos teniendo lugar con las grandes mechas más altas y más bajas de las sombras. Quiero decir, la longitud es realmente la que prevalece acá. ¿Qué quiero decir? Esta es muy parecida, es similar, muy parecida a la llamada estrella de la tarde. Así que por lo tanto, esta estrella de la tarde es una situación cuando este tipo de vela, la vela de Doji, se sitúa en la parte inferior, y la estrella de la mañana es esa misma situación con la vela cuando va a suceder en la parte superior. Por ejemplo, en esta situación nos encontramos ante el patrón Doji, la estrella de la mañana. Cuando ves, este es el caso, por ejemplo, esta es la estrella que vemos acá, vespertina. Esta es la situación con la estrella vespertina. Cuando, estando en el gráfico, ves las dos velas que están una al lado de la otra. Y esa fue la situación cuando la primera es creciente y la segunda es Doji y sus precios de apertura son más altos que el precio de cierre de la primera. Así que acá, cuando vemos este tipo de situación que representa, y luego esta representa la que sigue la tercera vela descendiente, por lo tanto, en esta combinación podríamos esperar que el precio baje. Eso debería ser. Así que este tipo es básicamente la historia cuando nos enfrentamos a esa estrella matutina Doji similar. Así que bien, en este caso vamos a ampliar aquí, queremos ampliar rápidamente y ver lo que estamos enfrentando acá, una historia plana, así que tenemos que darle tiempo y vamos a pasar a ver lo que tenemos en nuestra segunda relación de divisas. Acá es bastante tiempo para nosotros. Estamos muy bien de ver el mercado bajista. Es un mercado bajista fuerte lo que está sucediendo acá con grandes mechas desde el lado inferior acá
y hecho que hay un gran número de patrones que se describen en libros y textos sobre el análisis de mercado y el uso de estas velas japonesas. Y si quieres aprender algo más, te invito a que entres otra vez a mi chat de Telegram. Ahí te comparto mucha información útil para ustedes. Aquí vamos a jugar $1000 en nuestra caja de inversión y vamos a probar ahora con la opción de venta en este momento. Eso fue muy entretenido. ¿Qué te pareció? Hemos terminado nuestra sesión de negociación por el día de hoy, extendida pero con muchos beneficios. Lo más importante en este caso es que ustedes aprendan todos los términos importantes, ese paso a paso que deben llevar para iniciar su proceso de negociación en esto del trading en las opciones binarias. Así que yo espero que este video haya sido muy útil. Porfa, déjame en los comentarios qué te pareció y también te dejo el link en mi chat de Telegram para que te unas a mi comunidad. Activa la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube aquí para que estés pendiente de mí y de toda mi información. Gracias por tu tiempo, mantente en sintonía y adiós.